Bueno, y ya lo adelantábamos al comienzo del programa. Este jueves 20 de marzo llegará a las tablas del Teatro Nescafé de las Artes la obra Rosalina, una nueva mirada a Romeo y Julieta, uno de los clásicos de William Shakespeare, y que esta vez ahondará en quien fuera el primer amor de Romeo previo a su relación con Julieta. Eso ya creo que es una gran invitación a conversar sobre esta obra. Están con nosotros ahora en el estudio el director artístico Felipe Molina y una de las protagonistas de esta historia, la actriz Constanza Araya. ¿Cómo están, chiquillos? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias, sí, felices de estar acá. Maravilloso, ¿no? Muchas gracias a ustedes, y para partir por algo que yo ya les comentaba ahí en el corte comercial que me había llamado harto la atención. Y es que esta obra, por lo que yo tengo entendido, es resultado de estas residencias artísticas que se están llevando a cabo en el Nescafé de las Artes, y que precisamente uno de los objetivos sería poner foco en estos personajes que quizás no tienen tanta resonancia en las historias grandes, pero que ahora se recuperan un poco y se ve el impacto que pudieron tener en la resolución de estas historias. Así que, ¿qué nos pueden contar ustedes sobre eso, sobre ese trabajo? Sí, bueno, la temática que vamos a trabajar en la residencia artística este año en el teatro justamente tiene que ver con estos personajes que o no aparecen, o claro, aparecen muy poquito, o no tienen mucha participación a nivel de escena, de texto, pero que sí son muy relevantes para la historia. Exacto. Entonces, en este primer caso, Romeo y Julieta, que está visto desde los ojos de Rosalina. Rosalina, como tú bien decías, es el primer amor de Romeo. Romeo, después de ser despechado por Rosalina, Claro, queda tan triste que sus amigos Mercucio y Benvolio lo intentan sacar de ese lugar, le intentan levantar el ánimo y logran convencerlo de ir a una fiesta en la casa de los Capuletos. Esta icónica fiesta que hemos visto en tantas versiones, hasta con Leonardo DiCaprio. Ahí Absolutamente. ¿Sí? Entonces, en esa fiesta Romeo conoce a Julieta y bueno, la historia ya todo el mundo la conoce. Entonces, si para Shakespeare era tan importante este personaje Rosalina, porque en el fondo es la que detona es la historia. Claro. Porque si Rosalina le dice a Romeo, sí, me encanta, me quiero casar contigo. No tenemos tragedia Exacto. shakespeariana. Entonces, miremos la tragedia de los amantes de Verona desde esta perspectiva. Juguemos un poco a ver qué hubiera pasado si, y pareciera ser de que Rosalina a lo mejor tiene algo más que decir. Eso me parece muy interesante para preguntártelo especialmente a ti, Connie. ¿Qué ves tú? ¿Qué hay de interesante en este personaje, en el trabajo que has hecho durante este tiempo, me imagino, preparando la obra? ¿Qué nos puedes contar sobre las intrigas que nos trae este personaje, que además tengo entendido que es primo de Julieta? O sea, también hay ahí un lazo familiar que tensa más las cosas, ¿no? Sí, bueno, la propuesta de partida fue muy interesante, recibir el llamado de Felipe con este proyecto tan novedoso de Claro, tomar este clásico y poder contarlo con pocos personajes. Sí. Y que tenga la relevancia y la contundencia temática que se sustente en escena. Y ha sido una gran sorpresa. Me parece que Rosalina es un personaje muy interesante porque han habido otras versiones que han tomado este personaje y han creado estas ficciones de historia Claro, paralela, pero esta Rosalina es muy interesante porque tiene muchas capas. O sea, es un personaje que no es villana por ser villana, sino que todas sus motivaciones tienen profundidad y la llevan a tomar acciones que son muy decidoras y relevantes para el desenlace de la historia. Exactamente. Eso también me parecía interesante preguntárselo. Ustedes ya daban algunas luces, pero para que podamos profundizar un poco en eso, que siempre es interesante saberlo. ¿A ustedes dos qué fue lo que los encantó de esta iniciativa, de esta historia en particular, y lo que en el fondo los motiva a sumarse a este proyecto que está a cargo, ¿no?, del Teatro Nescafé de las Artes, que son estas producciones originales del teatro? Bueno, partir diciéndote que yo soy el encargado de esas producciones. Entonces, por supuesto, soy un poco el responsable de tener que sumar a todo este staff, de convencerlos de esta idea y de sumarlo al proyecto. Cuando lo empezamos a pensar desde el año pasado, junto al comité creativo del teatro, encontramos que era un muy bonito punto de quiebre para revisitar los clásicos desde otra perspectiva. Exacto. Ya lo hicimos el 2023, trayendo a escena títulos que no se montaban desde hace mucho tiempo, como fue Deja que los perros ladren, Las Tres Marías y una Rosa, El largo viaje hacia la noche, de O'Neill. Uh-huh. Luego el año pasado trabajamos trayendo clásicos, pero clásicos de la literatura.
como fue El Socio y Gracia y el Forastero, clásicos de la literatura que los llevamos a escena. Y en este caso, este año lo que nos propusimos fue justamente ver estas historias. Y en el fondo jugar. El teatro siempre es un juego. Es poder poner la realidad, pero a través de los ojos de otros personajes. Entonces, Sí. También es un juego, es ver qué hubiera pasado si. Un what if. Claro, y también eso es una invitación a entrar en la dimensión shakespeariana de su totalidad. Exacto. O sea, aquí nosotros tuvimos que revisitar Hamlet, Como gustéis, la obra escocesa que no se puede mencionar, vimos Titus Andrónicos, vimos Ricardo III, entonces las dimensiones trágicas, cómicas, pero también de la pasión desenfrenada que tenía Shakespeare. Piensa que en el Titus son 13 personajes los que comienzan y terminan vivos 2, los otros 11 mueren. O sea, un desborde pasional increíble que también nos sirve para entender la época, para entender la visión del autor y poder ser fiel también a esta nueva historia. Claro. Como qué hubiera pasado también si Shakespeare lo hubiese escrito o qué pasó por la cabeza de Shakespeare y jugar a eso, en el fondo, y hacer la invitación tanto a los actores, a Germán, a Conci, a Eliana, que es la dramaturga, José Miguel Carrera, el diseñador, Rodrigo Aria, nuestro encargado del diseño sonoro, y también al público. Exacto. En el fondo, no es que sea una versión, simplemente vengan a jugar, a ver y a creer, en el fondo a creer. Que miren la historia a través de los ojos de Rosalina y jueguen a ver qué pasaría. Sí. Y bueno, el resultado lo podrán ver este jueves 20. Maravilloso. Y en tu caso, Connie, ¿qué nos puedes ahí confidenciar? ¿Cómo fue esta invitación de Felipe a participar en esta obra? ¿Qué pensaste? Porque también es una perspectiva muy innovadora, creo yo, como contar estas historias desde estas nuevas perspectivas. Sí, además de todo lo que ya ha dicho Felipe, es muy interesante la construcción de este personaje femenino complejo. Exacto, multidimensional, nos decías. Multidimensional, absolutamente. Lo conversábamos que si Romeo y Julieta es una historia de amor, esta Rosalina y Romeo y Julieta es una historia completamente pasional. Uh-huh. La pasión mueve a este personaje, la envidia. Exacto, que son sentimientos muy humanos además. La necesidad de control, sí. El miedo a ser traicionada. Entonces nos metemos en recovecos oscuros del ser humano. Y es un personaje que tiene luces y sombras. Van a ir a reírse y van a ir quizás a llorar. Claro. Entonces pueden empatizar desde distintos lugares con el personaje. Y algo muy relevante, yo diría que es una obra que te presenta muchas preguntas. Uh-huh. No necesariamente vas a salir con las respuestas del teatro, pero sí las vas a reflexionar. Y eso Exacto. Es muy interesante. Presentamos esta realidad compleja y cada uno verá ahí qué es lo que percibe y qué es lo que claro. piensa y se va a cuestionar su moralidad, su ética, sus límites, que eso es muy interesante y se van a levantar temas muy relevantes. Uno de ellos, el género, la perspectiva de género. Sí. Cómo este personaje se revela frente al poder. Uh-huh. Y también cómo se relaciona con el tema del amor, el amor idealizado. Así es. Entonces, los clásicos tienen temas transversales, donde tú los instales van a funcionar, y eso se transmite en esta obra, en esta historia paralela de claro. Romeo y Julieta. También quería preguntarles por los clásicos, pero antes quería tomarme de eso que decías tú, Connie, que tiene que ver con que el teatro te entrega respuestas, o sea, preguntas, no respuestas necesariamente, ¿no? Y en conversaciones con otros directores, con actores, actrices, siempre sale como eso, ¿no? Que en realidad eso es lo rico del teatro, que es un espacio para plantearse preguntas y no esperar la respuesta. No sé cómo lo ven ustedes desde esa reflexión. Sí, absolutamente cierto. Lo que dice Conci es total. El teatro está para plantear preguntas, para Ajá. generar una reflexión. Exacto. No trae la respuesta. Nosotros no tenemos la receta de la Coca-Cola. Uh-huh. Es todo lo contrario. Debe ser un espejo de la sociedad. Entonces el espectador debe verse reflejado o ver reflejado su entorno y desde ahí poder armar algún tipo de juicio, algún tipo de reflexión. Claro. Pero en el fondo nosotros somos la herramienta para que se genere esa reflexión. Así es.
Y eso, Sí. eso es lo interesante, porque todo radica en el tipo de espectador. Si nosotros tuviéramos la respuesta, estaríamos pensando como el espectador. Exacto. Y no es así. Nosotros simplemente planteamos la pregunta, intentando ser lo más fiel a la realidad. Claro. Y el resto es el trabajo que hace el espectador, que en el fondo para eso va. Sí, pues cierto. Para eso va, no para que uno le dé la respuesta, sino para ellos emocionarse, para ellos reír, llorar, pasar por todo este carrusel de emociones que tiene que ver con la individualidad. Exacto. Y así también comprometerse con el del lado y sentirse parte de una comunidad. Vamos todos juntos a emocionarnos, a reírnos, a reflexionar. Y después juntos también poder crear afuera una reflexión. Una experiencia muy colectiva siempre. el teatro. Absolutamente. Fundamentalmente colectiva. Sí. Connie, algo que tú decías que también me parece que es súper interesante y se conecta con lo que decía también Felipe, que los clásicos son clásicos porque donde uno los ponga siempre van a funcionar, no son estas temáticas universales de la humanidad. Pero me llama la atención también esto que mencionabas tú, Felipe, hace un ratito, de que también hay varias obras que pueden incluirse en esta categoría de clásicos y que aún así no se montaban hace mucho tiempo, que estaban como un poco ahí juntando polvo, estos guiones y estas puestas en escena. Sí que me parecía interesante que ahondáramos en esa reflexión de por qué es importante siempre volver a los clásicos y quizás volver a ellos con una mirada nueva que nos aporte algo diferente, que es exactamente lo que están haciendo ustedes con Rosalina. Bueno, me parece que revisitar los clásicos siempre es interesante, porque nos obliga a volver a mirarnos nosotros mismos también. Claro. Por otra parte, yo creo que es un complemento. Me encanta que el arte en general siempre esté en un constante movimiento. Hay nuevos lenguajes, hay compañías nuevas que son sensacionales, que son brillantes en su búsqueda, en lo que están proponiendo, que no necesariamente están ligadas a los clásicos. Entonces, Claro. eso está muy bien y debe ocurrir, pero tampoco podemos permitir que toda la corriente se nos vaya hacia un lado. O sea, no puede ser que todo sea clásico y no puede ser que todo sea contemporáneo. Debemos tener un equilibrio. Debemos nosotros poder ir a disfrutar de las miradas contemporáneas, y también podemos y debemos ir a mirar, a revisitarnos a través de lo que otros autores ya dijeron hace tanto tiempo y que siguen siendo totalmente vigentes. Exacto. Entonces tiene que estar esa mixtura, tiene que estar ese complemento. Y eso es súper importante. Y también ha sido bien interesante ir diagnosticando que hay muchos colegas que también están en la misma. O sea, hay un movimiento artístico que está volviendo a esos títulos y hay público que también lo está pidiendo. Exacto. Entonces, hoy día hay público para todo. Hoy día hay artistas que se la están jugando. Entonces es un proceso, yo creo que como arte estamos viviendo en este país, que es muy bonito, que es un renacer post pandemia, Sí. que por supuesto nos removió el piso a todos. Entonces creo que es un bonito renacer el que estamos viviendo y hay que aprovecharlo. Sí. A mí me parece que como proyecto, lo que presenta el Teatro Nescafé y el proyecto de Felipe, es muy interesante esto de sembrar esta curiosidad por el Exacto. clásico. No te están diciendo este es el clásico exactamente, sino que esta es nuestra visión. Anda a tomar el libro, léelo y lo descubrirás. Claro. Qué interesante, y te abre a todo un espectro de público también. Exacto. Y esa es la forma de presentar este clásico. Sí, no, maravilloso. Connie, bueno, ya se nos va yendo el tiempo, pero también me parecía entretenido preguntarte a ti, como actriz, por el valor que le ves tú también al trabajo dentro del teatro, porque pasa mucho que en nuestro país, sobre todo, los actores y las actrices suelen moverse mucho por varios medios, ¿no? Tanto el audiovisual, el cine, las teleseries, también tú misma has trabajado también en televisión. Sí, quería preguntarte por esa relación que tienes tú con el espacio del teatro. ¿Qué es lo que tiene el teatro en específico? ¿Cómo lo ves tú? Y qué hace que, en el fondo, los actores y las actrices siempre vuelvan a ese espacio de las tablas. Sí. Yo te diría, mira, hace un par de años que no hacía teatro, la verdad. Ah, Entonces, maravilloso. sí. Es un reencuentro, Es además. un reencuentro, sí. Para mí ha sido mágico encontrarse con este equipo
esta obra, este proyecto que me ha permitido también poder aportar desde otros lugares. O sea, tenemos muy buen diálogo con la dirección, con la dramaturga, con todos los departamentos. Podemos conversar y podemos llegar a acuerdos, podemos potenciar las propuestas de todos, y eso es muy, muy bonito. La teleserie, que en el fondo llevo como 10 años más o menos trabajando en teleserie. Exacto. Eso a mí me da un training actoral que también es maravilloso y que también creo que suma mucho al momento de llevar a cabo el trabajo de la actuación en sí mismo. O sea, te mantienen un muy buen training. Exacto. Pero el teatro tiene una parte creativa que a mí realmente me motiva, me mueve. Y esta obra en particular para mí es como un manjarcito. O sea, claro, el lenguaje es maravilloso, porque es un juego entre lo shakespeariano, poético, y diálogos muy afilados, muy directos, que es una forma de decir que no es la cotidiana. Claro. Pero al ser diálogos tan brillantemente escritos, te llevan a entenderlo todo directamente. Entonces eso para mí ha sido maravilloso, el trabajo del lenguaje y todo, el equipo, como te decía. El trabajo, sí, qué rico que además sea un retorno, como lo decías tú, con un personaje tan potente, un personaje femenino, además que no siempre vemos personajes femeninos tan importantes dentro de las producciones. Me imagino que eso ha ido cambiando en torno a los tiempos, pero no sé, me imagino que es especial, doblemente especial. Tiene un viaje muy interesante. Sí, porque como te decía, pasa por todos los estados y vivir eso en un mismo proyecto no se da siempre. Exacto. Entonces para mí ha sido maravilloso. Y hablábamos también de que, bueno, esta obra, Romeo y Julieta, es casi un emblema como de las historias románticas, ¿no? Con esta tragedia que nos habla un poco también de ese amor muy romántico y un poco arcaico a ratos. ¿Cómo vamos a ver ahora la relación amorosa entre esto? ¿Cómo vamos a descifrar este amor ahora en esta versión de Rosalina? ¿Cómo hicieron ustedes también esa actualización respecto a los códigos que habla en lo romántico? Bueno, ahí está la mirada contemporánea. Exacto. Porque en el fondo es una historia de amor, se supone que es la historia de amor más emblemática en la historia de la literatura. Pero estamos hablando de dos familias que se odian. Sí. Que los dos protagonistas, una tiene 13 años, el otro casi 19. Los dos mueren. Y en circunstancias muy extremas. Además. Ajá. Además muere Teobaldo, además muere Mercucho. Entonces, nosotros tenemos una concepción que un poquito lo hemos conversado harto con respecto al efecto Mandela. Uh-huh. Como que de repente uno cree que la historia de Romeo y Julieta es totalmente color de rosa. Claro. Pero si tú la miras fríamente, no es tan color de rosa. Como cuando uno ve unos enamorados y les dice, ay, Romeo y Julieta, y como que uno como que... Claro, sí. Hoy qué galán ese Romeo. Claro, sí, sí. Aquí el público se va a ver impulsado a mirarlo desde esta contemporaneidad. ¿Por qué? Porque Rosalina, ella nos baja la historia y ella nos dice, ¿esto es lo que opinamos de Romeo y Julieta? Claro. Esta es la historia real. Esto es lo que pasa, estos son los datos duros. Hoy día que está tan de moda decir que el dato mata al relato. Claro. Aquí están los datos. ¿Qué opináis tú de eso? Es una visión crítica también. Absolutamente. Absolutamente. Y de hecho, si ustedes van, espero verlos a todos allá, el Exacto. Jueves 20 a las 20 horas en el Teatro en el Café de las Artes, si ustedes van, ahí se van a enterar por qué no saben quién es Rosalina. Uh-huh. Y eso, además de ser muy intrigante, cierra la historia. Claro. Cierra la historia. Ahí tú te vas a enterar por qué no sabes quién es Rosalina, a pesar de que está en el libro de Shakespeare. Rosalina es un personaje que decide a toda costa manejar su narrativa, controlar su destino, aun cuando su forma de hacerlo sea moralmente cuestionable. Claro. Y la lleve a realizar actos que podrían ser cuestionados y extremos. Claro. Pero ¿qué precio tiene que ella quiera llevar el control hasta el final? Uh-huh. Y me imagino que eso mismo tiene que ver, Connie, con lo que ustedes nos adelantaban, que también es
la perspectiva de género que ingresa dentro de este personaje, ¿no? ¿Cómo vamos a ver eso también interpretado dentro de la historia de Rosalina? Eso es lo interesante, que es una heroína compleja. Me gusta definirla así, no como antagonista, no como villana, sino heroína compleja. Es lo que te decía, o sea, ella está decidida a cumplir sus objetivos, a como dé lugar, a romper los paradigmas establecidos de su época. Estamos en una Verona ficticia, en un tiempo anacrónico, podríamos decir. Aún así, ella se siente atrapada y quiere rebelarse frente a estos patrones establecidos. Uh-huh. Entonces la vamos a ver como alguien determinado en cumplir sus objetivos. Y como te decía, ¿qué precio tiene eso? Exacto. ¿Cómo la va a juzgar la historia por haber hecho esto? ¿Cómo incide también en ser quien amenaza la historia de amor idealizada de Romeo y Julieta? Sí, de todas formas, Constanza Araya, Felipe Molina, parte del equipo detrás de la obra Rosalina y Romeo y Julieta, que podrán ver a partir del 20 de marzo en el Teatro Nescafé de las Artes. Las entradas, ¿dónde las podemos conseguir, chiquillos, para que la gente pueda ahí animarse a comprar sus tickets? Ticketmaster y la boletería del teatro sin recargo, 20% de descuento para toda la comunidad de las artes. Así que los invitamos a inscribirse ahí para que tengan ese descuento. Sí, y para que puedan acceder después también a las próximas obras que me imagino que estarán trabajando en torno a esta idea de lo tradicional. Sí, por supuesto. Y precio estudiante también en boletería, sí, ¿verdad? 5.000 pesos precio estudiante presentando su TNE. Maravilloso. Así que ahí los esperamos a todos este jueves 20. Genial. Y aquí muy cerquita, aquí en Providencia, Teatro Nescafé. Manuel Montt. Manuel Montt 032, ahí los... Al lado del metro, perdón, así que... Exacto, sí. Muy accesible. Muy accesible. Absolutamente. Así es. Felipe, Constanza, muchísimas gracias por acompañarnos en este día lunes. Gracias a ti por la invitación, por la entrevista. Un gusto, que estén muy bien y mucho éxito. Muchas gracias. Te esperamos. Sí, ahí estaremos. Yo ya estoy haciéndome todo el ánimo para... Les decía que estaba muy entusiasmada, así que mucho éxito. Esperamos verte ahí. Muchas gracias. Bueno, y nosotros nos vamos con Francisca Valenzuela y Quiero Verte Más, una canción que programó, por supuesto, nuestra querida productora periodística Tania González, así que nosotros nos despedimos, que tengan todos un excelente lunes, una gran semana además, y nos escuchamos mañana a las 10 a.m. en una nueva edición de Semáforo. Chao.